Reciban todos un saludo cordial y fraterno desde Colombia, específicamente desde la región donde yo vivo, que es Salento, Quindío. Siempre estoy muy agradecido de todas las invitaciones que me hacen ustedes para poder dialogar de aspectos tan importantes y que son diálogos de punta en este momento, pues en lo que es la investigación y la generación de teoría del conocimiento. En muchos diálogos que hemos tenido con Giovanni, con la doctora Villela, con otros colegas, eh, llegamos como a un punto bien interesante y es el en qué medida nuestros conocimientos son conocimientos que nos pertenecen. O esta otra pregunta, ¿desarrollamos nosotros epistemología? ¿Generamos saberes científicos, al menos en ciencias sociales? La respuesta, obviamente, sí. Pero ¿cuáles son los fundamentos para poder decir que nos diálogo interesante siempre y cuando comencemos? Catalogamos un saber científico desde la ciencia dura y la ciencia clásica. La epistemología de las ciencias sociales es prácticamente inexistente, porque no se podrían cuadrar ni los métodos ni las metodologías emergentes, ni siquiera los saberes derivados de las concepciones con que nosotros podemos leer el mundo por fuera o interpretar el mundo por fuera de una dinámica occidentalizada. Entonces, desde esa misma condición que siempre le llamamos a esa condición estatuto epistemológico de la ciencia o de una disciplina, es desde donde nosotros comenzamos a hacer un debate o una reflexión sobre lo que es el quehacer científico y el hacer ciencia y producir conocimientos que podemos catalogar de científicos en ciencias sociales desde una lógica diversa, desde una lógica emergente o desde una lógica propia. Por eso es que la charla de hoy tiene muchos elementos y espera dejar aún más interrogantes de los que uno ya se puede plantear. De entrada, yo voy a decir, y creo que siempre lo digo, y es que nosotros somos científicos sociales, que no nos creamos eso, pues es otra cosa, pero nosotros somos científicos sociales y como científicos de las ciencias sociales tenemos una responsabilidad con el conocimiento. Y una de ellas, que es lo que ha caracterizado a las epistemologías del sur y a las epistemologías de los pueblos ancestrales, es que nuestras epístemes son social, cultural y antropológicamente útiles. Nosotros generamos saberes que nos son útiles para transformar nuestra realidad, no solamente para reflexionar en cadenas y cadenas y cadenas de saberes, sino para reflexionar sobre aquellos saberes que nos permiten mejorar nuestra calidad y nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, a través de la optimización de un proceso, a través de la explicación que podemos tener de un evento o de una situación. Eso, digamos, a modo de introducción. Durante esta charla, bastante corta en un sentido pues abstracto, porque pues el tema da para muchísimas cosas, vamos a pasar como por algunos momentos. El momento de la epistemología, el momento de la filosofía de la ciencia, el momento de las epistemologías ancestrales y epistemologías del sur, luego un momento en el que vamos a hablar brevemente de cómo han sido estos procesos epistemológicos dependiendo de las épocas, y finalmente, sí, el punto penúltimo sería hablar de los órdenes o de los tipos de epistemología que hay, que en este momento se vienen tres, que son epistemología de primero, de segundo y de tercer orden. Sí, finalmente, pues hablaremos del diálogo de saberes y la inter y la transdisciplinariedad. Esos serán los temas que vamos a tratar, temas que, pues, al estar ustedes en un doctorado en educación que tiene esos ribetes de epistemología compleja, pues ustedes han explorado de alguna u otra manera y han escuchado a través de sus maestros y de los diferentes invitados que hay en este espacio, pues, de desarrollo. Permítame un segundo, a ver que no pasa la diapositiva.
Ok, epistemología. Vamos desde lo más básico, ¿cierto? Me disculpan si de alguna manera repetimos cosas que ustedes ya saben, pero vamos a tratar de focalizar. La epistemología podemos entenderla como una deriva, como una emergencia de la filosofía que estudia tres elementos que son la naturaleza, el origen y el alcance que puede tener el conocimiento. Entonces, de esta forma, la epistemología pues va a investigar la naturaleza, el origen y la justificación del conocimiento. ¿Por qué es importante? Porque comienza a pensar cómo validar y transformar el conocimiento a través de tres elementos que son los procesos, las técnicas y los métodos. Entonces la epistemología analiza cómo cambian, cómo se desarrollan las creencias, los saberes humanos, cómo explican el mundo y sobre esas formas de explicación establece las bases sólidas para la adquisición y la evaluación del conocimiento. De forma histórica, esto ya lo he explicado, digamos, en otros espacios, pero lo voy a traer a colación, la estructura o los momentos del conocimiento previo a la epistemología son los siguientes. El mito y el rito, la doxa, la techne y la episteme, ¿de acuerdo? O sea que la epistemología es un saber que integra los saberes anteriores, es decir, que se produce, para hablar de un saber epistemológico, ¿cierto? Hablamos de un saber que es integrativo de otros saberes, pero que está mucho más perfilado a la producción de un conocimiento cuyo objeto específico es el saber, no es el hacer, sino específicamente el saber. El objeto de la techne, que es el periodo o el proceso de adquisición de conocimiento, o tecne, que está antes de la episteme, sí es el hacer. Pero el efecto o el objeto de la epistemología es el saber, es la reflexión sobre el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de epistemología, casi siempre uno comienza con Platón y comienza a por Platón, por Aristóteles y otros epistemólogos, o qué es, ¿cierto? Es una, a mi juicio, es una protoepistemología, es decir, aquellos saberes que se van estructurando, que son los saberes naturalistas, tales de Mileto, Heráclito, ¿cierto? Saberes básicos que comienzan a estructurar el mismo Sócrates una forma mucho más organizada de conocimiento epistemológico. No quiere decir que esos saberes no eran saberes importantes, sí lo eran, pero tenían una forma muy particular que no estaba tan estructurada. Y un elemento importante para hablar de la epistemología es la transmisión del conocimiento. Hay que recordar que con Platón surge la academia y la academia tiene una función específica. La academia es subversiva, justamente porque había una molestia importante en Platón en relación a cómo se construía y divulgaba el conocimiento. No había una construcción, una repetición del saber con unas bases muy teatros sociales, donde la gente aprama un conocimiento que circula, porque los filósofos de la academia, o sea, Platón y sus discípulos, lo que hacían era caminar. Más adelante a ese método, ¿cierto?, de caminar, que fue perfeccionado por Aristóteles, a esos discípulos y a esas personas que caminaban reflexionando, les llamaron peripatéticos. Entonces ya sabemos por qué comienza de Platón, porque Platón no solamente hay una construcción del conocimiento como en sus antecesores, sino que hay una intencionalidad de transmitir ese conocimiento a través de la paideia, del paidos, de la enseñanza. Entonces, miren qué interesante cómo la epistemología también tiene esa labor no solamente de justificar, sino que el conocimiento también se justifica en función que se comparte con los demás. Para Platón, el conocimiento es una creencia verdadera y justificada, ¿cierto? Y la diferencia mucho de la doxa, ¿cierto? Y del verdadero conocimiento.
conocimiento, mientras para su discípulo, por ejemplo, Aristóteles, el conocimiento es mucho más empírico. De allí la importancia de la experiencia en el proceso de adquirir un saber. Démonos un salto, salándonos, los moramos toda la yo veo. Mucha gente que Santo Tomás de Aquino, de argumenta. Hola, hola otra vez, creo que me quedé sin internet, ¿me escuchan allí? Sí, Sí se doctor, sí la escucha. escuchamos. Este, mil disculpas, se me fue. Regáleme un segundo, me vuelvo a conectar. Hola, hola, ¿ahí me escuchan otra vez? Sí la escuchamos, doctor. Hola, por favor, me confirman que me puedan escuchar. Sí la escuchamos. Ok, ok, ok. Estaba hablando de Agustín de Hipona. Entonces, mucha gente adjudica a este tema de la integración de la fe y la razón a Doctor, Santo Tomás de Aquino, que perdone. Lo que no vemos es la ¿vale? presentación, o no sé si solo soy yo, que no la veo. La vuelvo a compartir, ¿listo? Gracias. La vuelvo. Qué pena, fue una fallita ahí del internet, pero ya se las vuelvo a compartir. Un segundo. Listo. Por favor, me confirman. Sí, ahorita sí ya la vemos y lo escuchamos. Bueno, retomo que uno de los elementos importantes de la epistemología no solamente la reflexión, sino la transmisión. Por eso ese modelo pedagógico del discípulo y del maestro, del filósofo y su discípulo, que se privilegia ya no específicamente desde un ámbito del mercadeo de los saberes como sucedía con los sofistas. Recuerden que los sofistas eran maestros que se contrataban para que instruyeran a las personas que de alguna manera tenían poder adquisitivo para poderlos pagar. Ahí había cierto tipo de epísteme, pero no concentrada en una masificación del proceso pedagógico. Volvamos a Platón. Platón entonces le lega a Aristóteles muchos elementos de esto, ¿cierto? Y con Aristóteles comienzan a construir un conocimiento mucho más estructurado que se llama el conocimiento dialéctico. Pero ya con Agustín de Hipona, cierto que ya nos saltamos al medioevo, yo les dije que saltándome obviamente el helenismo y el epicureísmo como procesos históricos, que ya son el final pues del pensamiento greco-romano, porque si no ahí nos extenderíamos mucho, y ya nos saltamos al medioevo con Agustín de Hipona. Y luego tenemos a Santo Tomás de Aquino, más o menos en el 1220 y pico, ¿cierto? Que concibe la razón y la fe como dos fuentes del conocimiento que no se contradicen entre sí. Más adelante, ya cuando se acaba pues el medioevo y comienza pues el renacimiento, pues aparece alguien que conocemos mucho, que es el señor René Descartes, que introduce pues el método cartesiano y la duda metódica como unos pasos centrales y específicos para alcanzar el conocimiento de lo cierto. En esa línea aparece John Locke, que influenció mucho las teorías pedagógicas, ¿cierto? Con su idea del empirismo. Y el empirismo sostiene que la mente es tan cuantabula rasa. Creo que todos la conocemos y es un concepto que tenemos que discutir bastante ahorita en el conversatorio. Tan cuantabula rasa fundamentó justamente los primeros modelos pedagógicos donde el estudiante pues era un alumno, es decir,
sin y alumno luz. Entonces el alumno no puede llevar nada al proceso pedagógico. El alumno es alguien que no tiene, pues, digamos, la capacidad de aportar. El modelo constructivista de lo pedagógico y de la investigación y del conocimiento, pues, revierte esta afirmación y entiende, pues, que el sujeto ya viene no es que venga tan con tabula rasa, sino que viene con un conocimiento que le ha sido transmitido en otros escenarios educativos, que no necesariamente son escenarios de educación formal o de investigación formativa. El empirismo pues tiene su antígona, ¿no? Que es justamente la filosofía de David Hume. Y David Hume critica la noción de causalidad propia del empirismo. Estímulo-respuesta, que más adelante obviamente daría origen a otros modelos y corrientes de pensamiento, sobre todo escuelas de pensamiento como el conductismo, que tiene también esa perspectiva cíclica y experimental de la vida y del conocimiento. Entonces, Hume postula que el conocimiento se basa en los hábitos, ¿no? Pero también en las costumbres, más que en la razón pura como se podría pensar. Más adelante, Manuel Kant los une a los dos. Él tiene una postura dualista. Entonces dice, ah, sí, qué interesante. Más entre experiencia y razón vale la experiencia y la razón. Entonces genera una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Entonces dice, el conocimiento, perdón, es el resultado emergente de la interacción entre la experiencia y las categorías, ¿cierto?, de la mente. Entonces, esas categorías nos permiten estructurar la experiencia y al mismo tiempo estructurar las condiciones que dan forma a nuestro razonamiento. La postura de Manuel Kant es una postura dualista. Aquí seguimos en la epistemología, es decir, en un modo de hablar de cómo construimos conocimiento. Por eso es que suele ser tan apasionante pues este tema. Me voy a dar otro salto, aprovechando que estamos en el periodo de los Juegos Olímpicos, este salto será con Garrocha, y me voy a ir hasta Gadamer, ¿cierto? Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer aporta algo que se llama la epistemología hermenéutica. Y Gadamer enfatiza en la importancia del contexto y la interpretación del conocimiento humano. Para él eso es importantísimo. Más Doctor, adelante, o en esa misma doctor, línea, sí, disculpe. Usted está en una sí. diapositiva. Esa no la ha cambiado. Solo No, pregunto para asegurar. no, no tengo exuberancia de diapositivas. Bueno, le pregunto porque yo dije, bueno, a lo hoy mejor estoy está cambiado. bastante puntual. Muy bien, gracias. Ay, perdone, doctor. Solo Gracias. tengo una diapositiva por tema. Gracias. Tranquila, tranquila. Me disculpo, me disculpo. Y estoy bastante básico en diapositivas. Ok, entonces hablábamos de Gadamer, ¿cierto? Importantísimo para la epistemología, sobre todo la epistemología de segundo orden. La primera parte, cuando hablamos de este periodo clásico y sobre todo el periodo del Renacimiento, es un periodo que llamamos de epistemología de segundo orden. Pero vamos a ir ahí poco a poco, de primer orden, perdón. Luego tenemos a Popper. En cada uno de estos autores no voy a profundizar, pero podemos dialogar acerca de ellos más adelante. Y Karl Popper, digamos que el argumento básico de Popper es rechazar la verificación como un criterio de demarcación del conocimiento científico. ¿Sí? ¿Por qué? Y esta es una pregunta interesante, porque había algo así como un sesgo interpretativo. Es como cuando yo hago una investigación, pero yo sé cuál es la respuesta de esa investigación. Entonces yo elaboro una investigación para satisfacer mi hipótesis. Yo no incluyo ni siquiera la idea de que la hipótesis que yo tengo se puede ser falseada o puede ser falsa. No, yo construyo mi investigación sobre una certidumbre específica, porque es que yo sé que lo que investigo pues va a dar esa vaina o va a dar ese conocimiento y eso es bien interesante, porque desde el pensamiento complejo a esa propensión a hacer ese tipo de cosas le llamamos el paradigma de la simplificación o el paradigma reduccionista, que construye sobre certidumbres epistemológicas e investigativas, metódicas y metodológicas, las formas discursivas con las que construye
su realidad o sus explicaciones, en clave de análisis, en clave de porcentaje o en clave de saber universal, ¿no? Entonces, bien interesante porque vamos viendo esas líneas como de pensamiento, cómo van de un momento a otro, cómo se van interinfluenciando y cómo tienen una complejidad per se. Más adelante, después de Popper, que nos propone la falsabilidad, obviamente a la verificación, Thomas Kuhn, ¿cierto? Introduce el concepto de paradigma en la ciencia, que ya había sido introducido obviamente por Platón a muchos siglos atrás y que fue desarrollado por muchos otros teóricos. Pero lo interesante de Kuhn, de Thomas Kuhn, es que el paradigma en la ciencia se basa sobre la idea de que el conocimiento científico no es acumulativo, se había convertido en acumulativo y de hecho las enciclopedias, los libros, las teorías, los paradigmas, los universalismos nos habían mostrado que todo saber proviene de una acumulación de conocimientos y yo acumulo, pero ahí había una parte interesante. Yo acumulo tanto conocimiento, pero ¿qué hago con eso? No sé si a ustedes les ha pasado, queridos maestros y colegas, que leen tanto que se produce un empachamiento teórico. Ya como que no saben qué más leer y han leído tanto que les cuesta trabajo como comenzar a reorganizar todas esas ideas y tienen un conocimiento acumulado que está como en una represa, pero no puede pasar y no puede salir y no está como en la posibilidad de construir una idea. La respuesta la tendría desde una perspectiva la tendríamos desde una perspectiva derridiana, ¿cierto? Utilizando un concepto muy bello que se llama palincesto, que significa destruir para volver a construir, que en palabras filosóficas, según Derrida, les llamaríamos deconstrucción analítica. Entonces tendríamos que hacer una deconstrucción, o en palabras más cotidianas, pues vaciar el vaso. Si estoy tan lleno de cosas, no podré integrar más cosas. Tengo que comenzar a vaciar y la mejor manera de vaciar el vaso es hablar de lo que uno sabe. El conocimiento no se construye sobre esas fases de mutismo reflexivo. El conocimiento se construye y se deconstruye en la reorganización de los saberes entre, a través y más allá del encuentro dialógico que yo puedo tener con el otro, ¿sí? Ese otro real con el que yo puedo, un interlocutor con el que yo puedo hablar. Obviamente la autorreflexividad es importante, pero es mucho más importante, a mi juicio, el poder compartir estos saberes y estas reflexiones con otros. Entonces volvamos a Kuhn. Kuhn tiene algo bien interesante, eso yo lo hablo mucho, podemos discutirlo más adelante porque quiero pasar por todas las diapositivas que tengo el día de hoy. Y es que justamente él dice que hay una ciencia ordinaria y hay una ciencia extraordinaria. ¿Cuál es la ciencia ordinaria? La que acumula conocimiento, la que construye sus propios medios de verificación para darle sentido, ¿cierto? Y veracidad a sus propias hipótesis. Entonces, obviamente, yo construyo un modelo explicativo con el que yo puedo universalizar cierto tipo de fenómeno, ¿cierto? Y eso lo hago a través del método científico, lo compruebo, lo valido y lo puedo reproducir y con eso universalizo pues algún tipo de conocimiento o situación. Cosa bien difícil en las ciencias sociales. Porque yo, por ejemplo, puedo abrir la ventana y ver la manifestación que hay por el candidato político, ¿cierto? Y yo diré, es que esto ya pasó hace 50 años, pero entonces las manifestaciones serán las mismas, las reflexiones serán las mismas, las personas serán las mismas, obviamente que no, pero el modelo epistemológico con el que yo leo la manifestación será tan lineal que me obligará a juzgar bajo los mismos parámetros dos situaciones que son completamente diferentes. Y es allí donde nosotros entramos, no solo en sesgos explicativos en lo epistemológico, sino también en reduccionismos analíticos que no nos permiten comprender en clave de integración la posibilidad que tenemos al deconstruir nuestras ideas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta salir de la zona de confort, porque uno puede estar en una zona de confort epistemológica que es aliarse a un conocimiento que le parece maravilloso y que con ese conocimiento uno pues como que puede explicar la gran mayoría de las cosas. ¿Sí? Y es allí donde uno se queda enquistado, donde uno se insulariza, donde uno incluso polariza las ideas y no puede ir más allá.
no genera esas subversiones del saber o del conocimiento que me van a permitir de construir mis propias ideas en procesos de autorreflexividad, que son también importantes en estos procesos epistemológicos y reflexivos. Entonces, cuando yo cuestiono la acumulación del conocimiento, es allí cuando se produce una revolución científica y puedo pasar de la ciencia ordinaria a la ciencia extraordinaria. Una ciencia extraordinaria será aquella que dialoga con otras epístemes, que integra otros conocimientos y que tiene la posibilidad de cuestionar desde una perspectiva crítica, pero también compleja y dialógica, la misma organización o ecología de mis propias ideas. Y en eso se basa, por ejemplo, la formación doctoral, justamente en la posibilidad que yo tengo de construir y mover la línea del conocimiento, porque eso es lo que hacemos los doctores, ¿cierto? Investigamos a profundidad un conocimiento, lo investigamos epistemológicamente, nos volvemos casi que expertos en ese nivel, en ese pliegue de realidad, en ese sentido de la realidad, y con base en eso generamos unas apuestas comprensivas que son bien interesantes para poder articular cierto tipo de saber. Más adelante aparecerá Paul Feyerabend, lo conocemos mucho, y Paul Feyerabend critica esa metodología única en la ciencia, muy dada justo al modelo positivo de la ciencia que tanto hemos criticado. Hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Y es que el modelo positivo de la ciencia, al igual que que el racionalismo, ¿cierto? Que es posmedieval, son dos apuestas que son complejas en sí mismas. No podemos hablar desde el paradigma de la complejidad, pero el racionalismo, que es posterior a 10 siglos de oscurantismo en la elaboración del conocimiento, es una propuesta subversiva, porque teníamos casi 1000 años, ¿cierto?, de desarrollo epistemológico, estamos hablando del medioevo, fueron casi 10 siglos, en el que no se produjo un conocimiento que realmente fuera bondadoso en la ciencia, en la tecnología, en la epistemología. Se produjo un conocimiento subjetivo, metafísico, ideológico, desde el punto de vista religioso, muy, muy chévere, pero faltó algo más, ¿no? Faltó algo más. Entonces, esos 10 siglos dieron luz o dieron a luz justamente el racionalismo y más adelante surge el positivismo, ¿cierto? Con Augusto Comte, que obviamente son dos periodos históricos completamente diferentes. El uno puede estar influenciado, para la mayoría de la gente no influencia entre los dos, opina lo mismo, pero para otros autores sí es completamente respetable. El punto es el siguiente, y es que cada uno de estos elementos emergentes constituye una revolución epistemológica, porque es que la gente comenzó a pensar de otra manera, ¿cierto? Cuando a mí me decían la fe supera la razón en el medioevo, entonces yo lo único que podía creer era en la fe, pero cuando en el, ¿cierto? En el Renacimiento me dicen, no, la razón supera toda fe, entonces la razón se instala, se encumbra, se reifica como un criterio de construcción de pensamiento y de organización de las ideas, y eso es la epistemología. Por eso es que nuestros pueblos indígenas tienen epístemes. Lo dijo también Michel Foucault. No existe la epistemología, existen las epistemologías. Volvamos a Paul Feyerabend, ¿cierto? Y Paul Feyerabend dice, pero ¿por qué tiene que haber un solo método para comprender la ciencia? Tiene que haber otro método, tienen que haber otros métodos y esos saberes tienen que ser completamente diferentes. Y es allí donde él plantea que diferentes métodos, incluso el método positivo o racionalista, yéndonos más al modelo cartesiano, pueden coexistir, no tienen que ser tan divergentes. Y Snow, ¿cierto? En su libro Las dos culturas, llega y dice, uno de los grandes problemas que hay entre la cultura científica y la no cultura científica es que no pueden dialogar. Sí, entonces, digamos, la cultura de lo no científico también se hizo extremista frente a lo científico. Entonces, él planteaba, Charles Peirce Snow, que esas dos culturas tenían que encontrarse para generar nuevos conocimientos epistemológicos, dato interesante. Más adelante tenemos otros autores, hay más, solo voy a nombrar a dos mujeres que admiro mucho, que son Julia Kristeva y Karen Barat, ¿cierto? Y Julia Kristeva inicia, parte de sus inicios en epistemología, es el debate sobre las narrativas dominantes en los discursos
machistas versus los discursos feministas, ¿no? Pero más adelante ya comienza a trabajar una epistemología, ¿cierto? De la relación, una epistemología de la interacción y plantea algo bien interesante y es que todos tenemos una epistemología. Lo que pasa es que no somos conscientes de las estructuras del conocimiento con las que nosotros organizamos esos saberes para explicar el mundo. Cada vez que nosotros hacemos, operamos desde una epísteme. Entonces nosotros estamos en una epistemología, en varias epístemes, pero no nos damos cuenta. Y por último está Karen Barat, y Karen Barat, todavía viva, la señora Barat, propone algo que le llama la ontología agencial, ¿cierto? Y Karen Barat dice que el conocimiento emerge a través de intrincadas interacciones entre los sujetos y los contextos. Entonces, cada vez que yo me encuentro con un otro, impongo, lego, transmito, construyo y deconstruyo saberes que son epistemológicos. Eso es lo interesante de la postura de Barat, porque hacen alusión a diversidad de paradigmas que yo manejo, que instalo en mi discurso y que pongo en escena en el encuentro con el otro. Qué interesante, ¿cierto? Interesante y bellísimo, porque nos muestra que nosotros producimos epístemes, pero vamos a un modelo del que vamos a hablar, que es el modelo de las epistemologías del siglo de la decolonialidad, pero estamos tan colonizados en nuestras ideas que nos la pasamos pensando que no podemos generar conocimiento. De allí que incluso cuando vamos a publicar un artículo científico bajo ciertos criterios, nos critican ese artículo, entonces nos echamos para atrás, nos duele el alma, ¿cierto? O nos obligan a utilizar o nos sugieren cierto tipo de paradigmas y nuestros paradigmas o nuestros modelos explicativos son emergentes, son distópicos. Y las revistas no les gusta eso porque tienen un cuadrito elemental para poder desarrollar cierto tipo de elementos. Entonces dicen el diseño tiene que ser, el corte tiene que ser y más o menos sobre esos parámetros de la ciencia, en este ejemplo de la revista y de plantear nuestro pensamiento nos imponen pues una forma específica de organizar nuestras ideas. Ahí es donde nos tenemos que subvertir ese conocimiento y crear también nuestras revistas distópicas y nuestras revistas que pueden incluir otros temas emergentes y apostarle a modelos más transmetodológicos para poder reconocer nuestras apuestas y nuestras reflexiones. Así ya viene otra vez acá la segunda diapositiva. Listo. Está más bonita inclusive. Filosofía de la ciencia. Vamos con una definición bastante clásica y creo que todos coincidimos en esto. Podemos entender la filosofía, yo prefiero de la ciencia, prefiero hablar de una deriva, porque no es la única deriva que tiene la ciencia. Todo el mundo dice la rama de la filosofía. No, yo prefiero apostarle a ese tema de la deriva del pensamiento filosófico, que analiza los fundamentos, los métodos y las implicaciones que tiene el conocimiento científico. Entonces, la filosofía de la ciencia se especializa como campo especializado de la filosofía en examinar esos fundamentos, esos métodos y esas consecuencias que tiene el conocimiento científico para la explicación del mundo. Acuérdense que hay conocimiento científico que va emergiendo dependiendo de la época en que nosotros vamos viviendo. Y ese conocimiento da respuesta a las interrogantes que hay en dicha, ¿cierto? Entonces, de allí la importancia de la filosofía de la ciencia, que es la filosofía del conocimiento científico. Es decir, que el conocimiento científico tiene que tener un corpus, una estructura, una forma, un desarrollo, una validación y una aplicación del conocimiento dentro de las mismas ciencias. Por eso es que una de las grandes críticas de la filosofía de la ciencia son los universalismos o la idea de que hay saberes universales, porque esos saberes universales valdrían o tenían el conocimiento lineal de saber una ciencia, pero también de estar implicadas y coaccionar y linealizar las directrices de las otras ciencias. Y ese es uno de los labores, o no labores, de los riesgos en el universalismo, que no permite el cuestionamiento de una idea porque es verdadera per se. Entonces, esta disciplina, si la podemos llamar así, o este campo, prefiero
concepto de campo relacional, estudia. Entonces, todos esos conceptos básicos que subyacen en las teorías científicas. Las grandes teorías científicas comenzaron a acuñar frases, a acuñar nociones, categorías, ¿cierto? Y las enraizaron y las enaltecieron al criterio de verdad. Cuestión de que al ser transmitida en el modelo pedagógico, yo me vi impedido, ¿cierto?, de cuestionar ese tipo de conocimiento. Entonces, al cuestionar las teorías científicas y esos elementos que le dan base, también cuestionan la naturaleza de esas leyes científicas. Y es allí donde la filosofía de la ciencia comienza a aportar de una manera mucho más fuerte al desarrollo del conocimiento científico, ¿cierto? Y comienza también a aportar en la relación entre la observación y la teoría, ¿sí? Explorando, por ejemplo, un concepto importantísimo para el conocimiento científico, que es el concepto de evidencia, ¿cierto? Y cómo se interpreta este concepto de evidencia en los procesos de validación, de aceptación, pero también de refutación de las hipótesis científicas. Entonces, la misma filosofía de la ciencia entró a cuestionar no solamente el conocimiento científico, sino la estructura, validez, fundamentación, apropiación y utilidad disciplinar de los saberes científicos. Qué interesante. Por eso es que todas las disciplinas científicas están orientadas justamente a generar un saber que es filosófico, que es estructurado, pero que reconoce también la influencia de los diferentes pensadores que anteceden la emergencia de un nuevo pensamiento. Y es en el reconocimiento de ese pensamiento emergente donde nosotros encontramos nuevas claridades y apropiaciones discursivas. Uno de los objetivos del pensamiento de los doctorandos o el pensamiento de un doctor es justamente reflexionar sobre sus propias ideas, hacer metacognición de sus propias ideas. La filosofía de la ciencia, y esto es importante desde el punto de vista histórico, se comienza a consolidar como un campo ya distintivo en el siglo XX, ¿cierto? Aunque sus raíces o sus antecedentes se encuentran en los trabajos de filósofos clave de épocas anteriores, por ejemplo, el señor René Descartes, ¿cierto? El señor Francis Bacon, el señor Isaac Newton, que de alguna manera piensa en un universo mecánico, en un universo lineal, en un universo predecible, ¿cierto? Sí, un modelo matemático, un modelo sistematizado de la ciencia. David Hume, ¿cierto? Que habla, cuestiona la causalidad, cuestiona la inducción, cuestiona las bases del conocimiento científico, Kant, de lo que ya hablamos, Popper, Kuhn y Paul Feyerabend. Entonces nosotros podemos decir que estos son filósofos de la ciencia que también colaboran no solamente a la filosofía de la ciencia, sino a desarrollar unas epistemologías muy específicas en torno a la forma como ellos construyen el conocimiento para explicar la realidad de la mente humana, para explicar la forma como construimos, reorganizamos y nos reapropiamos de las ideas y las transformaron, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bacon es otro de los que está allí metidos, también Kant y también Augusto Comte, que es el fundador del positivismo, ¿no? ¿Cierto? Y él dice que sí, el positivismo llama positivismo porque es un conocimiento positivo versus los otros conocimientos no positivos que le anteceden de etapas anteriores del conocimiento. Y entre esos conocimientos no positivos, pues también entra el cartesianismo, dato interesante, que nos hace pensar que definitivamente asociar de manera lineal el cartesianismo con el positivismo es un grave error, pero será algo de lo que podemos reflexionar. También está Popper, pero también hay alguien de quien no he hablado, que es Imre Lakatos. Lo hemos leído mucho, lo hemos escuchado por muchos lados, ¿cierto? Lakatos habla de algo muy importante para nosotros en investigación, que son los programas de investigación. Y él dice que una teoría científica se valida en función de su capacidad para prever nuevos hechos, no para preverlos de forma lineal, sino para comprender cómo la historia de nuestras ideas podría generar nuevas ideas y podría anticiparnos a la forma como se representan los sucesos. Eso es interesante. Los otros filósofos pues ya los conocemos
Paul Feyerabend, y esta autora del realismo científico, Hilary Putnam. Hilary Putnam es importante ya en la epistemología de tercer orden, o en la epistemología actual, porque ella habla del realismo científico en función de la relación entre la ciencia y la filosofía, y dice que aquello que puede reunir estos elementos es un enfoque pragmático de la ciencia. Hay dos autoras más, que son Sandra Harding y Nancy Cartwright, y Harding todavía vivas, ¿cierto? Hilary Putnam ya falleció en el 2016, pero Sandra Harding dice que la filosofía de la ciencia requiere una perspectiva también de género, ¿sí? Y esto es bien, bien interesante. Y ella dice que el género influye en la producción del conocimiento. Estoy completamente de acuerdo. Vean, otro tema para que discutamos más adelantico, que es un tema bastante controversial, pero que es real. El género sí influye en la construcción del conocimiento, en la producción. Y Nancy Cartwright analiza, por su lado, las teorías científicas en diferentes contextos y dice que las leyes científicas son representaciones que nosotros hemos idealizado. Vea, qué interesante. Y al idealizar, las linealizamos, pero que esas leyes, para que dejaran de ser universalismo, tenían que bajarse a la realidad, una realidad que es multidimensional, que es cambiante y que nos permite replantearnos también la lógica de nuestras ideas. Dos autores más, Alfredo Har y Karen Barat, ¿cierto? Yar o Alfredo Har, como quieran, Yar o Har, Yar, digamos, él hace una crítica desde el arte hasta la ciencia y cuestiona dos elementos, que son la objetividad y la neutralidad científica, mientras que Karen Barat explora la intersección entre la ciencia y la filosofía a través de la agencia, ¿no? Con un concepto que que ella llama interacción, ¿sí? Y dice que todo fenómeno es co-constitutivo. No hay un fenómeno o un epifenómeno lineal y único. Cuando vemos un fenómeno lo vemos en interrelación, y si colocáramos en el nivel del fenómeno un saber, todos los saberes tendrían interrelaciones, y desde una perspectiva de complejidad, todos los saberes están enraizados a deconstrucciones a través de los múltiples buclajes que se han incorporado o que emergen de los múltiples espacios en los que ponemos en escena nuestros saberes. Quiero terminar este modelo o esta segunda parte con Mario Bunge. Mario Bunge es un filósofo de la ciencia y pertenece a la epistemología de segundo y de tercer orden. Entonces, Bunge y la perspectiva de Bunge es full positivista, ¿no? O sea, es un filósofo de la ciencia positivista a morir, pero lo tenemos que leer porque también como complejólogos o como personas que nos gusta la complejidad, tenemos que tener una perspectiva mucho más crítica. Entonces, vean lo interesante de Bunge. Bunge equipara, y esto es impresionante. Otra pregunta, ¿por qué lo hace Bunge? Podemos reflexionar, ¿no? Bunge equipara la epistemología a la filosofía de la ciencia. ¡Pum! Ahí lo tiene. ¿Cómo así? Y al igual que Kant, que tiene una postura dualista, ¿cierto? Bunge también de alguna manera la tiene. Dice, es un desacato, es un desperdicio de tiempo seguir hablando de epistemología y de filosofía de la ciencia como situaciones separadas. Cuando hablamos de filosofía de la ciencia y cuando hablamos de filosofía de la ciencia, estamos en el ámbito de la epistemología, completamente de acuerdo. Entonces dice que la epistemología busca contribuir al conocimiento científico a través de un enfoque, y aquí vienen dos palabras que causan un poquito de cuestionamiento. Dice un enfoque riguroso y un enfoque sistemático. Y ahí estamos en lo que de la complejidad llamamos el paradigma de la simplicidad, pero no simplicidad porque sea simple y no tenga su nivel de complejidad, no, sino porque reduce los elementos a los resultados, a una causalidad lineal, explicativa, y no va más allá, ¿cierto? Ni se interesa por el error ni por generar emergencia a partir de esos resultados. Cuando un conocimiento lineal se autocuestiona y es capaz de integrar otros elementos, entonces ya dejó de ser lineal, se convirtió en recursivo, recurrente y reorganizacional, es decir, dialógico
y emergente o un conocimiento relacional. Dice también Bunge, y en esto me voy a tomar un espaciecito para explicarlo, dice Bunge que en el ámbito anglosajón la epistemología se refiere a la teoría del conocimiento, mientras que en el ámbito francés se enfoca en una reflexión sobre la ciencia. Ve qué interesante, y esto me parece que es una de las cosas relevantes. No, todo en Bunge es absolutamente relevante, pero digamos que es una de las cosas sobre las que podemos discutir, porque en el ámbito anglosajón la teoría del conocimiento es el estudio de la naturaleza, del origen y de los límites del conocimiento humano. Es decir, en palabras castizas, saber cómo sabemos lo que sabemos y en los métodos también para adquirir el conocimiento. Mientras que en el ámbito francés, la reflexión sobre la ciencia abarca una crítica y un análisis de los fundamentos propios de las teorías y los resultados de las ciencias. ¿Sí? Uno diría que son lo mismo, pero no, porque es que esta diferencia implica varias cosas. Mientras los anglosajones se preocupan más por el conocimiento en general, los franceses se enfocan en la crítica y la comprensión profunda de la ciencia misma. Sí, ambos les falta algo, que es desarrollado por las diferentes disciplinas desde un enfoque epistemológico bastante insular, que es qué hacer con ese conocimiento. ¿Para qué nos sirve ese saber? ¿Qué es lo que transforman esas epístemes? ¿Sí? Y es allí donde vamos a hablar de las epistemologías, y ya voy a cambiar la diapositiva, de las epistemologías de los pueblos ancestrales. Antes de seguir, solamente me están escuchando bien, nadie se me duerma. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, sí lo Sí se estamos. escucha bien. Está muy Sí, para mí este es un tema apasionante, me encanta, pero vamos a irlo digiriendo poco a poquito, poco a poquito. Uno puede decir que cuando hablamos de epistemologías también podemos hablar de las epístemes. ¿Qué pasó con nuestros saberes? Nuestros saberes no fueron epistemológicos, nuestros saberes no tuvieron una organización, no dieron una explicación del mundo, no generaron una percepción y una cognición en los pueblos originarios. Por supuesto que desde luego que desde que sí, sí, pero la misma condición, aprobación, verificación, ¿cierto? Instalado en el conocimiento como algo verdadero de la cultura occidental, nos limitó a pensar que nuestros saberes eran arcaicos, eran antiguos, no eran epístemes. Por eso es que la postura de Michel Foucault es preciosa, cuando nos dice que no existe la epistemología, sino que existen las epístemes, y que las epístemes son esos saberes organizados, estructurados, validados en sí mismos por unas prácticas determinadas en unos entornos culturales determinados. Qué interesante. Entonces, cuando hablamos de estas epistemologías de los pueblos ancestrales, nosotros no pudiéramos hablar en estricto senso de una teoría del conocimiento, pero sí de una teoría de una organización del saber. Y al igual, por ejemplo, que en el ámbito anglosajón, estas epistemologías de los pueblos ancestrales pueden centrarse en cómo estos pueblos adquieren y validan el conocimiento. Y eso incluye, obviamente, métodos empíricos tradicionales, mitologías, reflexividades, prácticas espirituales, pero también algo muy importante, que es la transmisión oral del conocimiento, ¿cierto? Y allí esa teoría del conocimiento se amplía para incluir modos del conocimiento no occidentales, como por ejemplo, la intuición y la sabiduría ancestral, importantísimo, que este es un tema pues que el doctor Giovanni yo sé que le gusta mucho y ahorita lo vamos a discutir bastante, ¿cierto, Giovanni? Ok, sigamos. Así es. Y el segundo momento es la reflexión sobre la ciencia, ¿cierto? Uno diría, los pueblos ancestrales no reflexionaban sobre su propio conocimiento. A ese proceso de reflexión del propio conocimiento le llamamos metacognición. Negar la metacognición de los saberes de nuestros pueblos indígenas es negar la influencia, la persistencia, el legado y el valor de nuestras epístemes. Entonces sí había una reflexión sobre nuestros propios saberes. El punto es este. Si nosotros no cambiamos el marco lineal con el que comprendemos que un saber es científico, nunca podremos integrar
un estatuto epistemológico de algo que esté por fuera de aquello denominado como tecnociencia, como las ciencias sociales. El verdadero problema es pensarnos en función del mismo marco explicativo común y entender, por ejemplo, creernos esta idea de que esa es la única forma con la que nosotros generamos conocimiento o que es la única forma con la que se valida el saber. No, señor, eso no es así. Entonces, en la reflexión del propio conocimiento, uno diría estas epistemologías de nuestros pueblos originarios reflexionan críticamente sobre su propia ciencia. Obvio que sí, entendida o entendiendo cómo los conocimientos y las prácticas específicas de cada cultura dan forma a unos modos particulares de realizar, de ejemplificar y de vivir entre, a través y más allá de esos saberes. Por ejemplo, un conocimiento tradicional. La tesis de José, ¿cierto?, sobre las cofradías, nos da muestra de cómo esas tradiciones generan unos conocimientos que luego se autoorganizan, que se complejizan, que generan sincretismos y que diversifican las condiciones culturales de nuestros pueblos. Entonces, desde esta reflexión, analizan y cuestionan los fundamentos, pero también la legitimidad de estos saberes en el contexto de su propia cultura. Por eso es que si yo lo miro desde un tratado, desde un enfoque occidental, pues obviamente que voy a decir eso no es ciencia. ¿Qué ciencia va a hacer eso? Es como cuando hace muchos años una estudiante me preguntaba, profe, dígame una cosa, ¿los pueblos indígenas tienen neurosis? ¿Sí? ¿O los pueblos indígenas tienen problemas de pareja? ¿Tienen problemas en la crianza de los hijos? Qué barbaridad de preguntas. Si quieren la reflexionamos después, pero no barbaridad por lo que me podía aportar, sino por la falta, ¿cierto?, de una perspectiva mucho más transhistórica y mucho más ampliada de lo que son no solamente los trastornos mentales, sino del sentir que pueden tener los pueblos y de las diversas prácticas en torno a las incomodidades que produce el convivir, porque es parte de cada cultura. Ven cómo una perspectiva occidentalizada nos anula la ecología ancestral de nuestras propias ideas. Entonces, ahí expliqué dos elementos muy propios de la epistemología, la teoría del conocimiento y la reflexión sobre la ciencia, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene que hacer una ciencia. Decir, bueno, ¿cuál es este conocimiento y cómo yo reflexiono a mis propios conocimientos? Por el otro lado, el segundo punto es el de las epistemologías del sur. Entonces, en tanto teoría del conocimiento y teoría de los saberes, digamos que en consonancia relativa con esa epistemología anglosajona, las epistemologías del sur abordan cómo se genera y valida el conocimiento en contextos históricamente marginados, colonizados en sus ideas, tan colonizados que los mismos científicos sociales sienten que sus saberes son completamente irrisorios o que son escasos para explicar las lógicas históricas, sociales, culturales, políticas y ancestrales de sus propios pueblos. Eso ya lo había denotado Ignacio Martín Baró. Una de las cosas que dice Ignacio Martín Baró es que nos hemos convertido en exportadores de teorías, ¿sí? Y cogemos y cuadramos teorías a la fuerza o epistemologías a la fuerza, anulando nuestras propias bases epistemológicas y sin considerar que nosotros vimos otras historias y otros elementos que dan forma a otros modos, ¿cierto?, reestructurados de organización del conocimiento, del saber, es decir, de crear nuestras propias epístemes, nuestros propios modelos explicativos. Eso no quiere decir que esos no sean chéveres o que no sean importantes, sí, pero resultan insuficientes para la multidimensionalidad y la no linealidad de las derivas históricas de nuestra propia historia latinoamericana. Sí, sé que no es que me moleste el tema, sino que digo yo que es importante que despertemos, que nosotros estamos construyendo conocimiento y queremos afianzar ese conocimiento a través de la apropiación de nuestros saberes epistemológicos, y eso sí que es importante. Y algo que tiene que hacer un doctorado, y es su función, es justamente mover la línea del conocimiento para que ustedes puedan cuestionar
en clave crítica y compleja la lógica lineal de esos saberes epistemológicos, tanto de aquellos que ustedes están generando a través de la metacognición, como de aquellos, dejemos las preguntas para el final, ¿listo? Marta Linet, ¿de acuerdo? Como también cuestionar aquellos modelos interpretativos que de alguna manera se han colonizado en nuestras ideas. Entonces, las epistemologías, ¿qué hacen? Del sur, desafiar las perspectivas eurocéntricas, ¿cierto? Y reivindicar los conocimientos locales, populares, ancestrales y comunitarios como formas legítimas del saber y del hacer. Entonces, desde esa perspectiva, la epistemología se centra en la pluralidad, pero también en la inclusión de las diversas fuentes del conocimiento. En tanto reflexión sobre la ciencia, podríamos decir que un poquito en la línea de la epistemología francesa, las epistemologías del sur también implican una crítica de la ciencia dominante occidental y sus fundamentos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta crítica, de esa reflexión epistemológica? Sencillo, sencillo, que sería decolonizar el conocimiento, cuestionar sus presupuestos, cuestionar sus jerarquías epistemológicas, ¿cierto? Y actuar frente a la subyugación que ha habido de nuestros propios saberes. Entonces, desde ese punto de vista, la epistemología del sur, de esta praxis filosófica de la ciencia, ¿cierto? Reconoce la diversidad epistemológica y le apuesta al respeto y a la subversión frente a las diferentes maneras de oprimir nuestros propios saberes, ¿cierto? Que vienen por vía de la decolonialidad. Digamos que tanto las epistemologías de los pueblos ancestrales como las del sur expanden la noción del conocimiento más allá de los límites occidentales. Y eso lo hemos visto en todas las epistemologías emergentes, en las prácticas pedagógicas emergentes, pero a su vez incorporan saberes prácticos, espirituales, comunitarios e intuitivos, y con esto desafían la exclusividad de la ciencia occidental. No quiere decir que la ciencia sea mala, no, eso no, pero nosotros debemos recuperar y empoderarnos de nuestros propios conocimientos. Entonces, no solamente reflexionar sobre sus propios fundamentos y métodos, sino criticar las estructuras de poder y dominación presentes en la producción del conocimiento local y global. Sí, lo vemos en todo lado. Hable de tal autor porque desde allí es de donde se debe ver. Si no habla de este autor en esto, pues entonces usted no va a tener una postura. Obviamente necesitamos referentes teóricos, pero eso no significa apoderarnos insularmente de esos conocimientos como si fueran las únicas estructuras con las que nosotros podemos comprender esta realidad multidimensional que leemos. Entonces, esto digamos en lo que toca a las epistemologías del sur, y frente a la pregunta, una pregunta que nos hicieron con Giovanni en una discusión en otro doctorado, ¿te acordás, Giovanni? En relación a las epistemologías de nuestros pueblos ancestrales. ¿Existen las epístemes? Sí, y ahorita la idea con este pequeño diálogo inclusivo es justamente dar las razones por las que sí existen. De allí la importancia de nosotros de pensar en la evolución del pensamiento epistemológico, ¿cierto? Porque es que este pensamiento, desde la antigüedad hasta la modernidad, refleja una búsqueda importante, que es la comprensión de la naturaleza del conocimiento, pero también de su origen. Y esto se ha mantenido hasta la fecha, ¿sí? Desde Tales de Mileto, Anaximandro, ¿cierto? El concepto de apeirón, de usía, de esencia, el mismo concepto de arché, que era de Tales de Mileto, obviamente, pues nos muestran esa tendencia y nos muestran también unas inquietudes epistemológicas antiguas, que uno sabe que continúan influyendo en la ciencia contemporánea, pero también en nuestra comprensión del mundo y del universo. Obviamente, pues en la Edad Media el debate era otro. El debate era la integración entre la razón y la revelación divina. Y este debate dominó el pensamiento epistemológico. Sí, cuando uno busca en muchos libros, casi siempre anulan la epistemología en la Edad Media. No, en la Edad Media produjo epistemología,
pero no fue esta epistemología deconstructiva y reflexiva de la que hablan los textos modernos y contemporáneos, era otra epistemología, ¿cierto? Basada en un pensamiento teológico que daba fuerza a la idea de la razón como atributo de la fe, no de la fe como un atributo de la razón, que era completamente contrario, ¿no? Entonces, esta propuesta de armonización entre la fe y la razón representaba el debate en la época medieval y continúa siendo actualmente un debate entre lo ético y lo moral de la modernidad, una herencia al medioevo en la modernidad y que se expresa también en campos tan importantes como la biotecnología y la tecnología y las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la epistemología medieval influye a la estructuración del conocimiento y la investigación, pero también en esos principios éticos que comienzan a dominar o a influir en ciertos debates de la edad moderna. La modernidad, ya vamos en el tercer momento, trae consigo obviamente una transformación en la epistemología, como ya lo podemos percibir, ¿no? Con enfoques que enfatizan dos cosas. La duda metódica, que en sí es la duda sobre el método, pero también aquello que el método produce, que es el conocimiento. Entonces es la duda sobre el conocimiento, ¿sí? Y esa duda es sistemática. Esa duda puede ser falseable, ¿cierto? Esa duda puede ser, o ese objeto puede ser refutable, puede ser demarcado científicamente, ¿cierto? Y esos debates siguen siendo cruciales, a mi juicio, en la epistemología actual, ¿no? Sobre todo en dos partes, en la investigación y en el análisis crítico que se da en la actualidad sobre la investigación y sobre otros elementos. Dos autores claves, René Descartes, pues, y Karl Popper, entre otros, ¿no? Y en la época actual, una época, para muchos autores dijeron, la epistemología se acabó, la filosofía terminó. No, no, no. La época actual constata que el pensamiento filosófico de actualidad se orienta hacia una perspectiva cada vez más integrativa, donde confluyen lo inter y lo transdisciplinar del conocimiento. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, desde una perspectiva compleja, que más que la transdisciplinariedad, que Morán no habla de eso, la respeta mucho, Morán habla de la metadisciplinariedad, que luego entraremos un poquito en eso, ¿no? Entonces, en esta perspectiva se enfoca en una necesidad y es construir nuevas epístemes, unas epístemes de tercer orden, obviamente, que reactualicen, que cuestionen, que deconstruyan y que robustezcan los saberes de las epistemologías de segundo orden, que es de las que acabamos de hablar, en consonancia con los cambios, la multidimensionalidad y la complejidad de los problemas contemporáneos. Entonces, por ejemplo, se han incorporado enfoques desde las teorías de sistemas, desde la complejidad, desde el pensamiento complejo, desde la inter y la transdisciplinariedad, y esa epistemología contemporánea actual hablemos de una epistemología moderna, según Habermas, no existe el concepto contemporáneo, existe lo moderno, porque lo moderno es una deconstrucción del periodo actual. Siempre vivimos en la modernidad. Él hablaría, Habermas hablaría una modernidad de la modernidad, con lo que solucionamos a veces esa conceptualización de los términos. Época antigua, cierto, época no sé qué, época contemporánea. No, existe una modernidad de la modernidad o una modernidad que fluye pues en los conceptos de Zygmunt Bauman, que también es un autor que lo conocemos bastante bien. Entonces, esta tendencia pues va reflejando un cambio, ¿no? Hacia una epistemología de tercer orden que va a reconocer la importancia de las redes del conocimiento, de los contextos, de la multidimensionalidad de los saberes, del diálogo entre saberes y de la evolución del pensamiento pues epistemológico en función de los cambios que nosotros vamos teniendo. Brevemente, y esta es una propuesta que trabajamos mucho con el doctor Giovanni, existen tres niveles u órdenes de la epistemología. Entonces, nosotros podemos hablar de la epistemología primer orden, y esa epistemología es la epistemología clásica. Su objetivo es la búsqueda de un conocimiento objetivo y universal, ¿cierto? Radical, estructural, como quiera llamarlo, pero
de un conocimiento objetivo con el que yo pueda decir que las cosas son reales, que son ciertas o que existe una verdad, ¿no? Esta perspectiva de la epistemología de primer orden importante para ustedes, doctorandos, y para nosotros, para todos que reflexionamos sobre el conocimiento, se fundamenta en una creencia, ¿no? Y es que es posible alcanzar una comprensión verdadera del mundo cuando se utilizan métodos rigurosos y empíricos. Esa es la epistemología de primer orden. Y sobre ella se construyen lo que llamamos las ciencias duras. René Descartes, pues, o Descartes, como quieran llamarle, prefiero Descartes, es un referente que me parece que es crucial en este enfoque, ¿cierto? Asimismo, el positivismo de Augusto Comte también es otro referente importante. Entonces, la epistemología de primer orden se basa en este criterio, y es que la realidad puede ser conocida de manera objetiva y el conocimiento se construye mediante la acumulación progresiva de hechos verificables. Vea qué interesante, porque eso es justamente lo que critica Thomas Kuhn. Sí, esa acumulación del conocimiento per se, válido en sí mismo porque una disciplina catalogada como científica lo dijo como real. Un ejemplo actual que tenemos de eso es todos los datos que provienen de la NASA, que nos llegan a través del Google. Y vamos viendo una cantidad de informes, de teorías y de elementos interesantes. Y uno dice, ay, sí, ay, sí. Sí, cierto, es un conocimiento reificado. Uno, ¿cómo va a criticar a la NASA? ¿Cómo va a criticar el conocimiento derivado de la interpretación que hace ciertos datos que nos comparte el James Webb, ¿cierto? Que es este telescopio que está en el espacio. ¿Quién va a criticar eso? ¿Sí? Hasta que alguien lo critique y diga, no, específicamente no es así, puede ser otro tipo de cosas. Ok, ese ejemplo un poquito para abrir paréntesis. Entonces, la epistemología de segundo orden surge como una crítica o como una respuesta crítica, corrijo, a las limitaciones del conocimiento de la epistemología de primer orden, ¿cierto? Y reconoce que, que el conocimiento está intrínsecamente influenciado por el observador y su contexto. Uy, esto ya lo cambia todo. Ahí entramos con algo bien interesante, que es con el principio de Heisenberg, onda y corpúsculo. Creo que lo han visto ustedes en su desarrollo doctoral. Y ahí podemos entender que la presencia del observador afecta el fenómeno observado, tanto que el investigador, al ver una partícula, esta se puede comportar como onda o como corpúsculo, dependiendo de la presencia del observador. Quiere decir que hay una incertidumbre, ¿cierto?, en la misma estructura de la materia. Increíble. Quiere decir que nuestro universo, nuestra estructura es no lineal, es fragmentaria, pero al mismo tiempo se reorganiza, tiene derivas, y eso es un ser humano, por ejemplo, capaz de reorganizarse, capaz de reinventarse. La pandemia nos mostró el principio de incertidumbre todo el tiempo, la incertidumbre hacia la muerte, pero la incertidumbre que impulsó la co-creación de otros espacios creativos, ¿cierto? Y de la organización del trabajo, de las relaciones, de las interacciones y todo lo que aprendimos a partir de la pandemia, a partir de todos sus desastres, por ejemplo. Ahí que tenemos Heinz von Foster, Humberto Maturana, von Foster, que ustedes saben que es el padre de la cibernética de segundo orden, y entonces, ¿cuál es el punto básico de la cibernética de segundo orden? Y es que los observadores son parte del sistema que están observando. Y esto implica que la objetividad total es inalcanzable, impresionante, vuelvo y repito. ¿Sí? Los observadores son parte del sistema que están observando. Entonces, la objetividad total es inalcanzable. ¿Y quién perseguía la objetividad total? El positivismo. ¿Sí? Y todo el modelo experimental cuyo único objetivo fue volver artificial los fenómenos que surgían en la vida natural. Por eso la idea de reproducción a través del experimento de un conocimiento natural y de control de la naturaleza. ¿Sí? Aspecto diálogo crítico que ya habían puesto en escena Marx y Engels desde hace mucho tiempo atrás. Así que es un diálogo que uno debe leer porque esa idea de la domesticación de la naturaleza, de la dominación de la naturaleza, también es una de las ideas que subsiste justamente
en el pensamiento hegemónico, en el pensamiento lineal. Entonces, este enfoque podemos decir que subraya que el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, no, señor. Es una construcción dinámica que está influenciada por experiencias y por perspectivas del observador. Por eso es que el conocimiento no es lineal, por eso es que la interpretación va a variar, incluso si el fenómeno supuestamente es igual, que eso no sucede. Entonces, la epistemología de segundo orden pues, va a ampliar la comprensión del conocimiento y va a integrar tanto la subjetividad como el contexto, justamente en el proceso de construcción de los seres, y va a reconocer que la reflexividad y la autorreferencia son importantes en la investigación. De allí que el investigador tenga que ser consciente de la forma como sus saberes han cambiado a partir del fenómeno investigado. Y es esa autorreflexividad lo que le permitirá una autoecorreflexividad, que es justamente la integración no solamente de su propia reflexión, sino de las reflexiones de otros, en unos contextos ecos, ¿cierto? Que son completamente distópicos, emergentes, reorganizacionales y multidimensionales, de tal forma que la reflexividad obedece no solamente a su discurso, sino al discurso de los muchos otros que aparecen en cada una de sus palabras y reflexiones, pero que al ser conjugados por él en una trama cognitiva importante, pues permiten la emergencia de un conocimiento distinto. Y está la epistemología de tercer orden. La epistemología de tercer orden pues es integradora, es transformadora y busca superar, yo no diría los límites, las insuficiencias que pueden emerger en los modelos anteriores. Por ejemplo, la complejidad y el paradigma de la complejidad del Instituto Santa Fe y de otros autores, y el paradigma complejo son parte de la epistemología de segundo orden, pero se convierten en epistemología de tercer orden a través de ustedes, de todos nosotros. Cuando nosotros deconstruimos esas ideas, las contextualizamos y las ponemos en función de unos saberes que se transforman. Cuando nosotros nos atrevemos de alguna manera a cuestionar de forma crítica y metacognitiva la estructuración de esas ideas, ahí estamos en una epistemología de tercer orden. Podemos estar en una epistemología de segundo orden, por supuesto, pero cuando comenzamos, por ejemplo, a ver una problemática social, ¿cierto? A hipostasiar esta teoría, a ponerla acá, a deconstruirla, a generar una nueva categoría, eso es epistemología de tercer orden y hay que creerse esa vaina, porque nosotros sí hacemos epistemología y sí hacemos ciencia. Bazarán, Nicoleco y Morán obviamente tienen epistemología de segundo orden y epistemología de tercer orden, porque siguen aportando al conocimiento. Entonces, la epistemología de tercer orden o emergente de la de segundo orden, pues se construye a través de la interacción de diversas perspectivas, pero también de diversos enfoques, experiencias, racionalidades, y promueve un conocimiento que sea mucho más reticulado, entramado, integrativo, ¿cierto? Por ejemplo, no solamente abordará la complejidad propia del conocimiento, sino también su dimensión ética, su dimensión inter y transcontextual, ¿cierto? Sí, y va a incluir un concepto interesante, muy trabajado por tres autores que creo que ustedes conocen mucho, que es Francisco Varela, Humberto Maturana y Eva Thompson, que es el concepto de enacción. Y la enacción es un concepto, una deriva, un presupuesto epistemológico que dice que el conocimiento emerge a través de la interacción entre el observador y su entorno. Y en este modelo se destaca la co-creación, como cuando uno habla de coevolución, ¿cierto? Y también la experiencia que uno vive en el proceso de investigativo. Entonces, ¿cómo es una investigación de tercer orden? Una investigación en activa, o sea, en acción, más allá de la acción. Me implica y me autoimplica. Importante, pues, para lo que nosotros desarrollamos. Ya finalmente, pues ya los debo tener cansados con tanto lara, como decimos aquí en Colombia. Este es un diálogo bien interesante que ya lo vamos a abrir. Hablemos del diálogo de saberes. ¿Qué es el diálogo de saberes? No hay como un concepto, pero sí puede decir que es una apuesta desde la inter y transdisciplinariedad
y desde la disciplinariedad, tal como lo plantea Morán. ¿Y esto radica en qué? En una necesidad y una oportunidad de abordar problemas complejos de los diversos pliegues de la realidad en los que vivimos y hacerlo desde diversas perspectivas. Y entonces Morán, por ejemplo, dice, los fenómenos actuales, pues no dice así textual, pero yo me imagino que más o menos así lo dijo, por lo que uno ha leído, ¿cierto? Y es que la complejidad de los fenómenos actuales nos exige y a la vez nos invita, nos instala el reto de generar un enfoque que trascienda los límites de las disciplinas tradicionales, que supere sus insuficiencias y que nos permita, obviamente, una comprensión más integrativa, ¿sí? Más reticulada, más dialógica de esos conocimientos y de esas experiencias. Entonces, de ahí la importancia de la integración del conocimiento, esos diálogos de saberes. Cuando yo me permito poner a dialogar diferentes perspectivas epistemológicas para comprender, no en clave de una disciplina, sino en clave de interrelación, las diferentes lógicas, perspectivas, estructuras, ¿cierto? Y reorganizaciones de los saberes y de los fenómenos que yo estoy trabajando. Entonces, eso incluirá lo antropoético y la apuesta por un diálogo auténtico entre esos diferentes saberes. O que no utilizo solamente el concepto de conocimiento, sino de saberes, es decir, de aquellas experiencias del conocimiento que no obedecen en estricto senso a un desarrollo formal o epistemológico desde un tipo de filosofía o desde un tipo de disciplina específica. Entonces, esta lógica me va a permitir superar la estrechez de miras, las dicotomías, las polarizaciones, los enfoques excluyentes, promoviendo a través del tercero incluido, es un concepto de Vassarán Nicolescu, derivado de otros presupuestos filosóficos, específicamente de Lupasco, que habla del tercero excluido, Nicolescu habla del tercero incluido, integrar aquello que une, aquello que ha sido separado o divorciado a través de una lógica binaria de las relaciones, por ejemplo, sano, enfermo, lógico, no lógico, sacro y profano, normal y patológico, etcétera. Sí, así yo creo que el diálogo de saberes nos permite una comprensión más profunda, mucho más integrada de los conocimientos, que nos puede permitir acercarnos desde un modelo más ético, más humanista, a la investigación y también a la práctica científica. Ok. Sí, eso es lo que llamamos diálogos de primero, segundo y tercer orden. Y con eso yo les digo muchas gracias. Quedo abierto pues al debate de lo que salga de aquí. No sin antes decir que pues esto son parte de la lógica como de las ideas, ¿no? Pero que también están sujetas a que usted las acoja o no, a que usted las deconstruya o no. Ese ya es un diálogo que usted se debe